están tantos disertadores, se están vendiendo tantos libros de autoayuda, ¿verdad? De positivismo, de logros humanos, y que no digo que esté del todo mal. Lo que yo digo es que si nosotros ponemos, obramos, creemos, nos fundamentamos en la palabra de Dios, el brazo de Dios se mueve y entonces Dios se muestra a través de sus obras. Grandes y maravillosas son sus obras, ¿sí? Cada día, cada momento, el poder respirar cada día ya es una maravilla de Dios. Que funcionen nuestros órganos dentro nuestro sin que nosotros los veamos, ni los manejemos, ni los manipulemos, es un milagro de Dios. Tantas cosas tenemos para ver que nuestro Dios está vivo, que es real. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que permanecer en fe. Por eso digo, es muy lindo emocionarse, sentir la presencia de Dios, humillarse, rendirse delante de la presencia de Dios, pero que no quede solamente en un hecho emotivo ni en una sensación bonita de un momento, sino que esto nos lleve a afirmarnos en la roca que es Cristo, a afirmarnos en la verdad y a caminar y a crecer en la verdad, en el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Gracias. Yo estaba mirando y como saben, seguimos sacando cosas preciosas de las enseñanzas bíblicas y sobre todo del libro de Isaías. ¿Recuerdan que estamos mirándonos en el espejo de la palabra? Y estamos mirando sobre el libro de Isaías. Y entonces, a veces de un versículo podemos sacar tantas maravillas, tantas verdades reveladas, tantos misterios que se nos revelan a nosotros por el Espíritu Santo, que podemos encontrar que en un solo versículo hay tantas enseñanzas y, como decía, tantas verdades reveladas que nos podemos pasear en la Biblia con ellas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Lo creen así? Amén. Porque recordemos que la Biblia es una pequeña biblioteca que tenemos y que cada libro fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito por santos elegidos y apartados por Dios para imprimir lo que hoy es tan maravilloso para nosotros y tan fácil de llevar como es una Biblia, ¿verdad? Pero siempre lo digo y lo sostengo. Antes eran rollos y era muy difícil de llevar y no cualquiera tenía acceso a la palabra de Dios. Nosotros, que en este tiempo tenemos acceso a la palabra de Dios, démosles el valor que tiene. ¿Sí? Leámosla, creámosla y pongámosla por obra. Porque nuestro Dios es fiel. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Porque Dios es eterno. Amén. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él no se muda. Él no cambia de domicilio. ¿Verdad? En Él no hay ni sombra de variación. Él es siempre el mismo. Es fiel y es verdadero. Y nosotros tenemos que acudir a Él siempre. Depender de Él siempre. Dejarnos sostener por Él siempre. ¿Amén? Amén.
vez en Isaías 1:17. Yo sé que ya lo hemos mirado, que ya hemos leído de él ahí. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Muy bien. Estuvimos mirando a aprender a hacer el bien, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, buscar el juicio. ¿Y qué es el juicio? Juicio y justicia. ¿Cuánta gente se escucha hoy por la tele que está buscando justicia? ¿Sí? ¿Será lo mismo la justicia humana que la justicia de Dios? ¿Verdad que no? No. Vamos a mirar un poquito el Proverbio 1, desde el 1 al 6, y quizás nos aclare un poquito la cosa a medida que vayamos mirando. Posiblemente tengamos más en claro qué es el juicio, qué es ser juicioso, qué es tener juicio, qué es practicar el juicio, qué es recibir juicio de Dios. Proverbios 1. Desde el 1, hasta el 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. No solamente en el libro de Proverbios vamos a encontrar la sabiduría y vamos a encontrar la prudencia y el juicio, pero sí hay mucho de ello, porque aún dice los dichos profundos. Aún hay refranes hoy en día que se han hecho y se han vulgarizado, se han hecho muy comunes, pero están sacados y fundamentados en la palabra de Dios, en hechos bíblicos, en acontecimientos históricos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no han escuchado ninguno? Sí. ¿Verdad? Muchos dichos. Entonces, dice que nosotros tenemos que leer toda la palabra de Dios, tenemos que instruirnos en las enseñanzas bíblicas, porque esto trae sabiduría y doctrina a nuestra vida y nos hace conocer razones prudentes, ¿sí? No para que nosotros siempre tengamos la razón según nuestro criterio o nuestras enseñanzas, sino razones prudentes según el Espíritu Santo. Justicia, juicio y equidad. A veces se dice muy rápido, ¿qué es equidad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué significa equidad? Sería un equilibrio, ¿verdad? Una constante conducta. No de altibajos. Hoy estoy en el cielo y mañana estoy en el suelo. Sino con un equilibrio, con una equidad, ¿sí? Equitativamente. Dice, para dar sagacidad a los simples. Usted sabe que Dios no quiere que nosotros seamos simples. Dios quiere que nosotros seamos sencillos, pero no que seamos simplones.
crédulos de creernos cualquier cosa. Dios quiere que seamos sencillos, pero no simples. Y esto se puede malinterpretar, porque ¿cómo que da sagacidad a los simples? ¿Acaso sagacidad y astucia no está relacionado también con las obras de las tinieblas? Pero no es a esto a lo que se refiere. Dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué es cordura? Ser cuerdo. Todo lo contrario de que le falte el juicio. ¿Sí o no? Se ha perdido el juicio. O es cuerdo. ¿Por qué los jóvenes? Qué bueno que es desde jóvenes tener inteligencia y cordura en el Señor, en la palabra de Dios, estar bien fundamentado, que ningún argumento venga contra su vida y le cambie su esencia, su dignidad, su propósito, para qué fue llamado. ¿Qué es? ¿A qué Dios lo ha llamado? ¿Cuánto vale para Dios? ¿Verdad que en este tiempo los jóvenes están desalentados, están sin identidad? ¿Verdad que para ser aprobados en medio de sus círculos, ya sea en los colegios o en los lugares públicos, hacen cosas que otros les piden que hagan para sentirse aceptados? ¿Verdad? Pero qué bueno es cuando los jóvenes entran en la cordura de Dios, en el juicio de Dios, y saben ciertamente a qué han sido llamados, ¿sí? Cuál es el propósito que Dios tiene con ellos, cuán grande es la valía que tienen delante de Dios, ¿sí? Que Dios les ha hecho eternos. Entonces, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Bendito y alabado sea el Señor, que Dios nos haga sabios, ¿verdad? Para que cuando nosotros hablemos, digan, eso que estás diciendo es sabio, es prudente, es un consejo digno de seguir, es una opción que se puede alcanzar, que se puede aplicar. ¿Sí? A mí me gusta mucho que me digan eso. Es triste cuando me dicen, qué lindo lo que tú dices, pero no es para mí. Eso sí me da pena, ¿verdad? Porque yo sí sé que es para todos. Es para el que cree. Claro, la palabra no puede ser aprovechada para aquellos que no la reciben con fe, ¿verdad? No tiene ningún provecho, porque solamente la palabra de Dios se activa, se mueve la mano de Dios con fe, creyéndole, creyendo que lo que dice Dios es infalible, es el único infalible, es el único que no se equivoca, es el único que dice la verdad, es el único que tiene la entera verdad en todo el universo. Amén. Dice, buscad el juicio. Leímos el 17, vamos a mirar el 27. Dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos un poquito, siempre yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es Sión? Y así lo hemos mirado muy superficialmente. Pues ahora nos vamos a detener un poquito más en la palabra Sión. Y es el nombre de dos lugares mencionados en la Biblia. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX comprueban que la Sión de David era la colina del sudeste de la vieja Jerusalén
y también llamada Ciudad de David. David hizo de Sión la capital política y religiosa de Israel. Después que Salomón construyó el templo y llevó el arca a la colina situada al norte de la ciudad de David, Jerusalén, el nombre de Sión quedó asociado también con el monte del templo. Puesto que Sión tiene significado espiritual, la palabra se usa de diversas maneras en los escritos proféticos y poéticos. A veces se refiere al monte del templo o a toda Jerusalén como la habitación de Dios, y otras veces se refiere a la ciudad de Jerusalén en sentido literal y político. También denota a los habitantes de Jerusalén, como cuando dice hijos e hijas de Jerusalén. También se identifica en el Nuevo Testamento con la Nueva Jerusalén y con el reino futuro de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amén. ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Sí? ¿Estamos ahí? También es un sinónimo del monte Hermón. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:48, ya se los leo yo, dice que desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Armón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Y en Deuteronomio 3:9 dice que los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Es decir, que vemos que desde los primeros libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, está presente el monte de Dios. Dios ha elegido un monte, Dios ha elegido un territorio para establecer su reino, para establecer su pueblo, para establecer a sus santos. Entonces, la palabra Sión está relacionada siempre con esto, con templo, con Jerusalén, con los hijos y las hijas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, ya entonces tenemos un poquito más claro cada vez que dice Sión, porque lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia, ¿o no? ¿O me lo encuentro yo nomás? Sí, muchas veces me vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, vamos a seguir. Estamos acá en el libro de Isaías. Miramos un poquito más en el capítulo 3. El versículo 10 lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver el 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El 13. Sí, pero yo voy a leer porque acá el subtítulo dice Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Y dice 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Acá Dios está dando una enseñanza, está hablando en parábola, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata la parábola. Y dice que el Señor vendrá a establecer juicio y les recordará qué es el juicio a los ancianos de su pueblo y a los príncipes. ¿Por qué? Porque tenemos más responsabilidad las personas mayores, los ancianos. Y tienen más responsabilidad los que están en eminencia, los príncipes, los gobernantes, los dirigentes de los pueblos. ¿Por qué tienen más responsabilidad? Porque Dios los ha puesto
para que sean ejemplo y para que establezcan juicio y para que obren con juicio y justicia. ¿Sí? Entonces, si no lo hacen, Dios viene a juicio. Seguimos. Un poquito más adelante, el 4:4. Porque acá está hablando, si ustedes lo leen luego en casa, lo miran y lo leen y dice, juicio contra las hijas de Sión. No hay que ponerle femenino acá, no hay que traspasarlo, porque generalmente la palabra siempre no está en términos genérico, general, y dice los hombres, ¿no? Dios creó al hombre, pero sabemos que cuando Dios habla del hombre, también está hablando de la mujer, ¿sí? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, ¿sí? Amén. Entonces, está hablando de su creación. Y dice, está aquí ahora hablando del futuro glorioso de Jerusalén. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Yo busqué en el diccionario que es devastación. Dice que es una gran ruina. Dice que es quitar lo que la gente tiene y cree como seguro para conseguir sustento y sus cosas para vivir. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Pero es más duro aún ver que Dios está mandando sus juicios para ver si la gente se mueve, se conmueve, se quebranta, se humilla, pide perdón a Dios, se vuelve a Dios. Y no hay manera. Al contrario, la gente se endurece y le echa la culpa a Dios de lo que pasa. Pero si Dios está ahí para amarnos, para bendecirnos, para consolarnos, amén, y para enseñarnos cada día qué hacer y cómo hacerlo, ¿no volvemos nosotros a Dios? Sinceramente buscamos a Dios y cuando le oímos, porque Dios habla, amén, constantemente Dios nos está hablando. Nos está hablando por los fenómenos climáticos, nos está hablando por el sol, nos está hablando por los hermanos, nos está hablando por los acontecimientos, nos está hablando por sus juicios, nos está hablando constantemente. Escuchamos nosotros. ¿Somos sensibles a la voz de Dios? ¿O decimos, bueno, esto no es para mí? Bueno, a lo mejor Dios está enojado, pero con otros, ¿no? Nos hacemos responsables de que toda la humanidad, de que todos estábamos bajo condenación, que todos estábamos bajo destrucción y que todos los seres humanos estamos, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, haciendo cosas que están perjudicando el planeta y a los demás seres humanos. ¿Somos conscientes de eso? Pues, gracias al Señor porque nosotros estamos tomando conciencia de ello. Dice, habíamos leído el 4, pero el 5 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Siempre estamos viendo en este tiempo
en que vivió este hermano nuestro, este santo varón de Dios, Isaías, vemos que siempre Dios está queriendo volver el corazón del hombre hacia Él. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es ni la destrucción ni la devastación. Eso viene a consecuencia de que no ponen por obra la palabra de Dios, el consejo de Dios, las indicaciones de Dios. A mí me gustó mucho, yo leí un libro hace muchos años y me gustó mucho, el hermano decía, yo a la Biblia la comparo con el manual del fabricante. Y si ustedes han visto cuando compran un electrodoméstico, que viene un librito que enseña cómo se usa, cómo funciona. Y si no atiendes a las indicaciones puedes arruinar el producto y la garantía no te sirve. Bueno, pues así es la Biblia. Este es el manual, la carta de amor que Dios nos ha dejado para que funcionemos bien. El propósito de Dios no es de uno que está con el látigo y está diciéndote, wow, haz lo que yo te diga y lo que yo te mande. No. El amor de Dios, porque Dios es amor, Él es amor, es su esencia, Él no puede cambiar esa naturaleza que tiene. Dios es amor. Y Dios está queriendo derramar y mostrar ese amor en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser sensibles, tenemos que tener un corazón de carne, ¿sí? No un corazón de piedra. Porque a veces los golpes de la vida nos endurecen tanto, ¿sí? Esta mañana hablaba con una mujer, una señora que, aunque ha tenido hijos y tiene nietos, está muy sola. Y me decía, antes me dolía más, ahora ya me duele menos cada vez la indiferencia de mi familia. Y digo, qué triste, ¿no? Porque se va endureciendo el corazón, se va haciendo una callosidad, callos, ¿no? Y entonces ya se impermeabiliza contra la sensibilidad del dolor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A no dejar hacer esa película, esa callosidad de nuestros corazones, sino tener un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humillado delante de Dios para escuchar su voz, para escuchar sus advertencias, porque todo tiene su consecuencia. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, tiene su consecuencia, a corto o a largo plazo. Entonces Dios nos dice, a ver, por aquí, vayan por aquí. Y ahora dice, yo voy a venir con juicio a las hijas de Sion, pero no las voy a dejar en el juicio, sino que las voy a rescatar. Y siempre Dios da la promesa, de que lo que quiere es dignificarnos, redimirnos, restaurarnos, renovarnos, sacarnos a la santidad, hacernos sus hijos y sus hijas, transformándonos cada día más. ¿Quién cree que ha llegado ya a la perfección? Que ya no necesitamos más. Yo no. Yo creo que cada día necesito más. Porque mi papá, el que me adoptó, es santo, es inteligente, es bueno, buenísimo, es perfecto. Yo tengo que aprender de él cada día. Tenemos que aprender cada día. No nos perdamos esta maravillosa relación con nuestro papá. No descuidemos esta relación íntima con nuestro papá. Cada día, cada momento, estemos en esa relación íntima y tengamos un corazón sencillo para escuchar su voz y para poder reconducir, porque hay veces que nos equivocamos y podemos reconducir, sí, amén. Dios siempre está esperándonos con su amor inalterable, con su gracia inefable,
para perdonarnos, para limpiarnos, para levantarnos con su mano poderosa y volvernos a dejar en el camino, ¿sí? Como decíamos en otras clases anteriores que estuvimos viendo sobre el camino, que todavía hay muchísimo más para hablar del camino. Veamos aquí, seguimos un poquito más en el capítulo 5, y acá explica la parábola de la viña. Y dice en el 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Jehová planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Cómo nos quiere Dios? Quiere vernos como plantas deliciosas, como plantas que estemos dando frutos, frutos agradables, frutos que otros puedan comer, de nosotros que se puedan alimentar. Y dice que esta parábola es una representación, un ejemplo ilustrado con alguna imagen comparativa o semejante para deducir la verdad y la enseñanza. Cuando el Señor dice que la viña es la casa de Israel y los hombres de Judá, lo que el Señor espera de nosotros, sus hijos, es juicio, justicia. Y lamentablemente acá que dice que encontró vileza. Y yo encontré en mi diccionario que dice vil. Vil es algo bajo, no de estatura, bajo moralmente, despreciable, indigno, infame. Se aplica a la persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se deposita. Qué triste, ¿no? Qué triste que el Señor vino a buscar y que encontró. Esto nos hace reflexionar a nosotros para ponernos a cuentas con el Señor y decir, Señor, que cuando tú vengas a mí no encuentres esto, ¿no? Que encuentres realmente juicio. El 15 dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Siempre, siempre el Señor será exaltado en su juicio con justicia, porque Él es justo. Amén. Dios, nuestro Dios es justo y es el juez de toda la tierra. Amén. Es el juez, y el juicio ¿dónde va a empezar primero? Dice en Hebreos, por la casa de Dios. Amén. ¿Verdad? Por los hijos de Dios. Por eso es que Isaías está hablándole al pueblo de Dios. No le está hablando a los desconocidos, no le está hablando a la gente que no conoce a Dios. Ya se nos echa el tiempo encima. Para los que toman nota, Isaías 9, 6 y 7. También Isaías capítulo 10, 1 y 2. También el capítulo 16, 3, 4 y 5. En el capítulo 28, 3. También el 4, el 5 y el 6. En el capítulo 30, 18. En el 32, desde el 1 al 8, 16 y 17. El capítulo 35, 5. Y capítulo 40, del 12 al 15 y 18. Pero vamos a leer el
10, ¿eh? El 9:6. Bueno, el 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y hay para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando del nacimiento y del reinado del Mesías, de Jesucristo, ¿verdad? Solamente en Jesucristo Dios estableció el juicio y la justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Amén. Nosotros no podríamos ser justos delante de Dios ni practicar justicia si Jesucristo no hubiera sido molido por nuestras rebeliones, azotado, herido, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Somos justos por Jesucristo. Y el Señor estableció y lo confirmó, dispuso en Jesucristo y lo confirmó en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ahí un poquito más adelante, en el capítulo 10, el Señor siempre está llamando la atención, digamos que está molesto, está diciendo: ¡ay de los que dictan las leyes injustas y prescriben tiranía! Eso no es agradable a Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que es justo y lo que no es justo? Lo que es agradable a Dios y no, por su palabra. Y Él dice que hay un ay, que hay un castigo, que hay una reprensión, que el Señor no le agrada, que al Señor no le agrada esto, de que hayan gente injusta que dicte leyes injustas y que prescriban tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿No es esto un tema actual? ¿No vemos en las noticias cada día que son despojados los pobres? Los más pobres son los que sufren, las viudas, los huérfanos, y que los que dictan las leyes, ¿qué hacen? ¿Dictan leyes justas? ¿Aplican leyes que realmente amparen y protejan a estos desvalidos? Está sucediendo en la actualidad. Esto se escribió hace miles de años, pero hoy está sucediendo en la actualidad. Dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? Porque hay un castigo, hay una reprensión, hay una consecuencia de los que hacen esto. No crean que van a quedar impunes y van a pasar nomás y no les va a pasar nada. Dice: ¿a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Ahora los representantes del gobierno están allí, ¿no? En eminencia, están, ¿no?, en estatus muy elevados, ¿verdad? Están manejando y tienen una gloria y unos privilegios. Dice: ¿dónde quedará todo aquello? Sin mí se inclinarán entre los presos. Díganme si no es una realidad. Los que están en eminencia corruptos, ¿dónde están yendo? Y entre los muertos caerán. Pero aún dice el Señor: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y yo quería dejar para el último, y ahora les digo, Isaías 3:10. Esto se los digo yo. Esto lo dice Dios y se los digo yo. Yo les digo que
que al justo le irá bien. Porque me lo dice mi papá, porque me lo dice mi Dios, porque lo dice el Espíritu Santo de Dios, que tiene toda la autoridad para decirlo. Y entonces yo lo repito, me lo apropio y lo digo: aprópiatelo, hermano. Al justo le irá bien. Si somos justos, si atendemos el juicio, la justicia, la equidad, la doctrina, la sabiduría de Dios, si somos justificados por la fe en Cristo Jesús, somos justos. Y al justo le irá bien. Siempre. Amén. Al justo le irá bien. Decid: al justo le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Que Dios nos ayude a ser laboriosos, a ser labradores, a trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Porque comeremos del bien de la tierra, ¿sí? Lo que labremos, lo que trabajemos. O sea, todo se consigue con esfuerzo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? ¿Y qué me dice el Señor hoy a mí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo todos los días, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, donde quiera que yo vaya, mi Dios está conmigo, donde quiera que yo haga, Dios está conmigo. Esa es la promesa. Tenemos que creerle a Dios. No solamente leerlo y decirlo: ¡ay, qué bien! Bueno, dice el Señor que esto pero a lo mejor es para otro. Es para el que lo cree. Esto actúa así. Tú lo crees, es un engranaje que se fusiona con Dios y mueve la mano de Dios y se convierte en una realidad. Entonces se ve, ¿sí? Porque si no, no se ve. Si no es una palabra, si no es un argumento más, si no es una cosa que decimos, pero cuando la decimos y la creemos, se establece en nuestro corazón, se hace vida y se manifiesta. Amén. Se ve y es una realidad. Yo les digo, hermanos, al justo le irá bien. Hermano, hermana, tú eres justo, tú eres justa, yo soy justa, porque estoy justificada por la fe en Cristo Jesús. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, muchísimas gracias, Padre.